Buenas tardes. Después del almuerzo sé que las dinámicas son importantes. Nosotros en el panel pensamos no mostrar prácticamente diapositivas, sino tener un diálogo entre nosotros para que tratemos de ser un poquito más dinámicos. Bueno, primero gracias a la organización y gracias a ustedes por participar en este panel. El panel, como bien decían, se llama Sistemas Productivos Biológicos y su integración con los químicos. El nombre parece trivial, pero realmente tuvimos bastante tiempo para llegar a este punto, porque el año pasado, en el Congreso de Maizar del 2023, se empezó esta dinámica, se empezó con también un panel de bioinsumos, pero que trabajaba prácticamente con una pregunta fundamental: si los bioinsumos son una tendencia o son una moda. Y creo que todos los que estamos aquí presentes, que de alguna forma participamos de la cadena de maíz, sabemos perfectamente bien que esto no es una moda, es una tendencia, es un imperativo para todos nosotros reducir la huella ambiental, ¿no? de todos los sistemas productivos en los que nosotros estamos trabajando. Y justamente la idea de este panel es tocar un poco esto, ¿no? Tocar los sistemas productivos, verlos desde distintos ángulos, desde los ángulos regulatorios, desde los ángulos de mercado, desde el ángulo de qué es lo que están haciendo las empresas, ¿sí?, para darnos o traernos mayores soluciones que nos vayan dejando o dando la oportunidad de reducir esta huella ambiental. Y para esto tengo un panel de lujo. Yo ahora voy a empezar a dejar de hablar y son ellos los grandes participantes de estos. Voy a empezar por el de mayor edad. Perdón, Norberto. Es un tema, yo también, irreductible el tema. Bueno, Norberto Arias, director de Agrochem Consultores. Él es ingeniero agrónomo. Tiene una amplia experiencia en sistemas regulatorios y el impacto que estos tienen en los mercados agrícolas. Norberto tiene un marcado interés personal en la actualidad y el futuro de la producción biológica. Es además participante en foros y cámaras de insumos de origen biológico. Agustín es agrónomo, es un apasionado por la ciencia y las nuevas tecnologías. Trabaja para Bioceres, fue head de generación HB4, muchos de ustedes lo deben conocer, son los genes de resistencia o de tolerancia a sequía. Y con su experiencia, básicamente asumió el liderazgo en integración de los portfolios de Rizobacter y Marrone, dos empresas del grupo Bioceres, con el objetivo de construir una propuesta de valor para los biológicos principalmente. Actualmente se desempeña como director global de marketing. Daniel, ingeniero agrónomo, docente, parte difícil la docencia, especialista en fertilidad y nutrición vegetal y sistemas productivos sustentables. Es un apasionado en la producción biológica y hoy se desempeña como gerente de importante empresa de insumos, miembro de CASAFE, y es un participante activo de la Comisión de Bioinsumos de la Cámara. Bueno, bienvenido, amigos y colegas. Vamos a empezar desarrollando la primera parte de este panel, que tiene que ver con los sistemas que integran tecnologías productivas, integran conocimientos, integran tecnologías de datos, gestión de los recursos naturales, y todas, absolutamente todas, están influenciadas por las necesidades de los consumidores, ¿sí?, que están cada día con mayor sofisticación, más informados, y hay organismos regulatorios que operan sobre estos mercados. La primera pregunta, Norberto, si nos podés hablar un poco sobre las tendencias de consumo y regulatorias que marcan el camino a seguir para la introducción y para el desarrollo, ¿sí?, de productos de origen biológico. Bueno, gracias. Todos los productos que consume el campo tienen una implicancia directa en el alimento final que recibe cualquiera de nosotros y nuestras familias. Para eso es necesario la regulatoria. Puedo hablar bastante tiempo del tema regulatoria, pero puntualmente en este caso de lo biológico, ya la regulatoria empezó hace muchos años con los inoculantes para soja, hace muchos años con el Bacillus thuringiensis, o sea que no es una novedad que la
hoy los bioinsumos estén otra vez en la picota, teniendo en cuenta el reclamo del consumidor, que quiere productos más sanos. Hoy en el mercado actualmente hay una infinidad de empresas, tanto multinacionales, que están incorporando la tecnología biológica, que están mejorando la disponibilidad de productos de bajo impacto, como así también como empresas de pequeñas y medianas empresas que están desarrollando el mercado biológico, y las startups, que son muy interesantes porque tienen un contacto muy directo con la ciencia. Hoy en la Argentina la regulatoria mejoró, está caminando a los cambios. Esto, para que entiendan, muchas veces cuando hablamos de regulatoria nos enojamos mucho. O sea, yo que vivo de eso lo sufro bastante, pero hay que entenderlo desde otro punto de vista, o pararse en otro lugar para entender un poco más las cosas. Que la regulatoria no viene a poner un obstáculo en el registro de un producto, o no viene a postergar los desarrollos tecnológicos, sino todo lo contrario. O sea, lo que viene a hacer es darle seguridad al consumidor del producto que está utilizando. Y eso ha evolucionado en los últimos años bastante, tal es así que hoy tenemos una normativa del año pasado que aplica exclusivamente a el mundo de los bioinsumos, que no se agota en un microorganismo, sino que incluye hasta las feromonas, por ejemplo. O sea, hoy estamos hablando de chicharritas, estamos hablando de nutrición. Hoy se están registrando productos para chicharritas, se están registrando productos para nutrición, para que pueda colaborar con el balance nutricional. Es decir, el mercado y la regulatoria van por el mismo camino. Lo que hay que entender es que siempre el mercado va mucho más rápido, tiene una relación directa acción-reacción muy rápida. En cambio, la regulatoria, que les toca a los estados fiscalizadores, va más lenta, pero está a tiro, digamos. Bien, gracias. ¿Cómo ven las empresas del sector esta dinámica, ¿no? Es el avance de la tecnología, en dónde están invirtiendo, qué es lo que están viendo como el futuro de la biología en los sistemas productivos? Primero que nada, de lo que decía Norberto, sí, totalmente. La parte de regulatoria es un tema, y en lo que es biológicos, hasta esta nueva resolución, que es nueva, o sea, hay que verla cómo van funcionando. Teníamos entes regulatorios que estaban armados para regular químicos. Entonces, muchas veces tecnologías que eran de una base totalmente distinta, que actuaban de una forma distinta, que eran producidas de una forma distinta, que tenían un impacto en los sistemas diferente, se las evaluaba de la misma manera. Entonces, todo este tipo de cosas que se van dando hablan un poco de lo que vos mencionabas, de que esto claramente es una tendencia y se van ayornando. Dentro de los beneficios que tiene esta nueva resolución está el hecho, por ejemplo, de que los biológicos se van a poder registrar de manera más rápida, y que si tienen acción sobre una determinada plaga, eso puede ser en diferentes cultivos. O sea, hay ciertas cuestiones que van a acelerar la penetración de este tipo de tecnologías. Desde el lado de las empresas seguimos trabajando, porque cuando uno está permanentemente innovando y está haciendo cosas diferentes, lo que vemos es que siempre la resolución por la que peleaste tanto sale y se promulga esa resolución, y enseguida ya tenés una nueva tecnología que no está abarcada por esa. Nosotros recientemente, por ejemplo, nosotros hicimos una fusión con ProFarm, es Marrón, una empresa de California conocida por un paquete de biológicos muy grande, pero tenían una aproximación totalmente diferente a la que tiene Rizobacter. Rizobacter trabajaba sobre el concepto del microorganismo vivo que tiene una concentración determinada y que vos lo estás llevando al campo. Eso es algo fabuloso, funciona y tiene montones de beneficios, pero están las feromonas y hay un montón de otras tecnologías que, ya sea solas o combinadas, son parte del sistema de soluciones biológicas que queremos llevar. En este caso, puntualmente, con lo de ProFarm, ellos trabajaban sobre un concepto donde el microorganismo se producía bajo un diferente proceso, y cuando estaba listo en un determinado momento se inactiva el microorganismo. Eso, que en regulación era algo novedoso, logramos, es la primera empresa en lograr en Brasil, uno de los mercados de bioinsumos más grandes, logramos registrar un producto en base a microorganismos inactivados. Esto abre todo un camino diferente, porque hasta ahora, cuando uno hace la parte de microorganismos,
vos trabajabas en el microorganismo que llega, sobrevive y encima tiene una acción biológica. Esto, hay muchos microorganismos que son excelentes, pero capaz que tienen una vida de 2 días, 1 semana, 15 días. Esto, si nosotros logramos trabajar sobre este concepto de inactivados, abre el terreno para un montón de tecnologías con mayor estabilidad, mayor estabilidad en el ambiente y en lo que es supervivencia, y eso en una adopción de biológicos cada vez más grande y creciente va a acelerar un proceso que ya viene ocurriendo, que no es de sustitución de los químicos, sino de complementariedad y tratar de, en la medida de lo posible, donde se pueda, usar alguna alternativa biológica que tenga menor impacto ambiental, bajar la carga química por hectárea, ya sea cuando se pueda y el biológico lo logre solo, como se viene usando en montones de tecnologías, y en aquellos casos donde no se llega de esa manera, ir a una aplicación combinada entre químicos y biológicos. Así que desde las empresas seguimos innovando, viendo hacia dónde va la regulación y entendiendo también que va a haber nuevos caminos. Hoy en día de los grandes mercados, el único que todavía no se ayornó al registro de biológicos, y es paradójico esto, es Europa. Porque Europa es de las primeras que está promoviendo que todo tiene que ir hacia el terreno de los biológicos, menos químicos, pero hoy en día te lleva 5 o 7 años registrar un químico y te lleva 5 o 7 años registrar un biológico. Así que la burocracia en su mayor nivel se ve ahí en Europa. En el caso primero suscribo todo lo que dijeron mis compañeros de panel. Estamos desde la Cámara de Sanidad y Fertilizantes, CASAFE, realmente muy contentos con esta nueva resolución que nos va a permitir un registro más formal de un montón de productos que tenemos en cartera. Adicionalmente a lo que me dijeron mis compañeros de panel, desde las empresas estamos muy enfocados en esta nueva oferta que tenemos que darle al productor, al técnico argentino, con un desafío grande de enseñar una nueva práctica, qué es lo que tiene que ver el productor, cómo lo tiene que aplicar, ¿no? Tiene implicancias distintas a los químicos. Entonces estamos en una carrera, podría decir, de docencia, ¿no? De, mirá, este tipo de producto, un insecticida biológico, no va a tener la misma capacidad de volteo que tal químico. Hay que usarlo distinto, antes ver otras cosas. Así que, de nuestro punto de vista, estamos en una carrera muy interesante, muy nueva, en donde tenemos que estar muy cerca del productor para enseñarle qué ver y cómo usar los productos para que, en definitiva, no caigan en un mal uso y el productor diga, como conclusión, esto no funciona. Así que el trabajo es muy fuerte desde productos y de cara al mercado para complementar, mucho trabajo de docencia. Perfecto, me encanta. Sí, eventualmente el tema de la docencia es un tema fundamental, pero ¿cómo esta docencia implicaría también pensar en sistemas que combinan, ¿no? Que es básicamente lo que estamos proponiendo acá como debate? Digamos, ¿cuáles serían los hitos o cuáles serían los elementos fundamentales que tenemos que mirar a la hora de pensar en esta docencia y cómo combinar estos sistemas mixtos químicos y biológicos? ¿Alguna experiencia con eso? ¿Ariel? Mira, la primera parte es realmente la mayoría de los productores saben manejar muy bien los químicos, eso está claro. Pero por el otro lado, en los biológicos tenemos que primero cambiar el mindset, lo primero. Esto significa que vamos a tener que ver, operar y mirar de una manera diferente. También desde la Cámara pensamos lo que decía Agustín, que van a complementarse, no van a sustituir uno al otro. Ya con la complementación ganamos en reducir la carga química, ya hay mercados que lo requieren, por ejemplo el mercado de limón. Por lo tanto, ahí podemos trabajar de dos maneras. Y vamos a un caso como ejemplo, pero no... tenemos un cultivo que seguramente va a tener una enfermedad, un trigo, lo que fuere, no importa. Hay un fungicida biológico. ¿Cómo lo usaríamos ese fungicida biológico? ¿Cuando tenemos incendiado el lote o cuando venimos haciendo un manejo, lo venimos monitoreando
y estamos viendo las primeras pústulas de roya. Por decir un ejemplo. Bueno, ahí es donde tiene que ir. Y el de choque, el químico, lo tenemos que usar en otra situación. Bueno, ese es un ejemplo muy teórico de cómo podrían convivir teniendo en cuenta la forma de actuar de cada uno de ellos. Perfecto. Sí, para complementar, una de las cosas que nosotros vemos también es dentro del terreno de los biológicos, creo que hay 1000 maneras de dividirlo, 1000 maneras de encararlo, pero una de ellas es, vos tenés biológicos que en adopción pueden ser análogos a la práctica de uso habitual del productor. Esos biológicos hoy en día vemos que se adoptan de manera, digamos, masiva. No hay, si la performance está, se adoptan. Casos concretos. Todo lo que es, nosotros trabajamos mucho con lo que es rizoderma en tratamiento de semillas. En la aplicación, la dosis, el equipamiento, el momento, es exactamente igual a las alternativas que se venían usando. Hoy en día supera el 1.000.000 de hectáreas. Entonces, cuando eso está, viene bárbaro. Como bien decía Daniel, hay aplicaciones, más cuando nos vamos al terreno de los foliar, donde vos necesitas que el microorganismo empiece a actuar de manera anticipada o que, digamos, se dé una cierta condición, un monitoreo, una serie de condiciones que con el químico quizás no es necesario y va sobre más lo curativo. En esos casos la adopción es más lenta y, como bien decía, hay que hacer un cambio de mentalidad en el productor para poder aplicarlo. Pero creo que yo con eso de los biológicos hay que entender que hay todo un panorama nuevo que es igualmente eficiente y en muchos casos puede ser superior. Brasil viene trabajando mucho este terreno. ¿Cuál es la ventaja que tiene Brasil? Ventaja y desventaja, ¿no? ¿Cómo transforma una desventaja en una ventaja? Brasil se hacen en soja 3 a 4 aplicaciones de fungicida. Entonces, no es como Argentina decir voy a aplicar o no. Ya se van a aplicar 3 o 4. Si en una puedo poner un biológico, lo puedo poner al principio, una decisión ya estaba tomada. Yo fungicida debo aplicar. Ahí lo que estoy sumando es una alternativa biológica en ese sentido. En Argentina, en muchos casos y vamos a ver, capaz que zafo de la aplicación del fungicida. Para el momento que tomaste la decisión y con biológico ya capaz que llegaste tarde. Un par de cositas. Yo lo que veo es que cuando hablamos nos entusiasmamos mucho porque tuvimos un par de Zoom y la discusión se armó igual. Me encanta, pero lo que creo es que nosotros estamos ahora dándonos cuenta que nuestra profesión, somos todos agrónomos, salvo el señor, pero acá sí, tenemos más biología, o sea, tenemos que volver a la biología y es poner la biología en la práctica de campo, o sea, nosotros hoy es como que estamos descubriendo la pólvora y estamos tratando de hacer un panel sobre biológicos, sobre productos biológicos, cuando el control biológico se ha dado naturalmente en la propia naturaleza. O sea, estamos tomando lo que sabemos, lo estamos tomando de otra manera, digamos, nada más, pero es meter un poco de biológicos. Vos mencionabas Brasil, o sea, acá, después, bueno, Dani va a tocar por ahí temas más duros, digamos, ¿no? Pero Brasil tiene 70 millones de hectáreas de uso de nematicidas, por ejemplo. O sea, ya no se discute. El 45% de los nematicidas que usa, ellos tienen un grave problema a nivel extensivo. El 45% son biológicos, ya no se discute. Ya no se discute. Brasil es el principal país de utilización, de producción y de utilización de biológicos. Fundamentalmente ellos tienen otra realidad, pero fundamentalmente en el tema de biocontroladores, ¿no? Control de insectos y hongos y bacterias. Quizás Argentina el panorama es diferente porque tenemos un problema mayor con herbicidas, pero hay cuestiones como que ya no se discuten. Y lo que necesitamos hacer en el campo es entender que cuando tenemos que aplicar un producto no vamos a mezclar un químico con un biológico porque estamos tirando la plata. O sea, tenemos que ver, por ejemplo, hoy en todo lo que es tratamiento de semillas, y ustedes lo saben muy bien, en todo lo que es tratamiento de semillas, los porcentajes de control son similares o incluso mejores en muchos casos que con los químicos. O sea, tampoco hay que tener miedo de que muchos productos biológicos reemplacen a los químicos. Y en otros casos se compartirá y en otros casos seguirán los químicos.
Pero, digamos, no hay que tener mucho miedo a esta vuelta, digamos. Y yo siempre lo pongo como un cambio de paradigma, ¿no? Porque los biológicos vienen a solucionar muchas cosas, incluso en el maíz, bueno, lo biológico, todo lo que es bioinsumo, porque yo también intento que se entienda la importancia de las feromonas, por ejemplo, ¿no? Básicamente de monitoreo, de confusión sexual. Que estos productos nos pueden abrir mercados. O sea, nosotros tenemos aquellos países de vigilancia sanitaria tienen que hacer chequeos sobre los porcentajes de residuos de productos químicos permitidos o no permitidos. Eso se llama límite máximo de residuo y todos los países tienen sus requisitos, digamos. Todos los países destino de nuestras exportaciones. Lo biológico solucionaría todo este problema. O sea, no, en la fase final del cultivo ya estar pensando y diciendo, bueno, tengo que ver si tengo un biológico a mano como para poder evitar tener residuos de agroquímicos. O sea, bueno, puedo estar hablando mucho tiempo, así que pasa. Ahí, perdón, sumo una cosa que vos decís en cuanto a lo de mercados, Norberto, que es muy interesante. Hoy hablamos con Inés de Puma acá afuera y ella comentaba todas las necesidades para lo que es exportación justo de todo lo que tiene que ver con derivados para biocombustibles. Que cada vez más tenemos que bajar la huella porque tiene que ser no solo menor a los biocombustibles de Europa, sino también menor a los combustibles propios en Europa. Y en ese sentido, muchos de los biológicos tienen una huella, para el mismo uso, una huella de carbono menor a la de una alternativa química. Entonces, en cuanto al abrir mercados, puede que en algún momento virar a biológicos no solo sea una cuestión productiva, sino también, en base a la huella de carbono, poder llegar a entrar en mercados porque nos permiten, es un porotito más para seguir bajando la huella de carbono de nuestros cultivos. Bien, voy a poner un poquitito el dedo en la llaga un poquito más profundo, ¿sí? Hablaron un poco de eficiencia, muchos de los ejemplos vienen de la mano de, por ahí, bionutrición o vienen de la mano de tratamientos, digamos, a nivel suelo o a nivel semilla. Mientras que vemos ejemplos por ahí que en Brasil se dan mejores los controles o las eficiencias de controles y en Argentina todavía estamos como un paso por detrás. ¿Cuál sería el mensaje, digamos, de las empresas y desde el punto de vista regulatorio para esta preocupación? Es cómo podemos lograr realmente la eficiencia, cómo están invirtiendo y cómo debería el productor adoptar las tecnologías en el tiempo para lograr, digamos, tener esa eficiencia, ¿no? Un poco lo tocamos, pero de costado. Me interesa hablar de biocontroladores específicamente, digamos, biofungicidas y bioinsecticidas. Un cortito lo mío, porque desde el punto de vista de la regulatoria se está trabajando un montón. O sea, nosotros en la consultora recibimos un gran espectro de productos y tiene como un requisito hacer un ensayo a campo. Los ensayos tienen que tener una variabilidad agroclimática suficiente como para darle veracidad a los resultados. Y vemos de todo, la verdad se ve de todo. O sea, no, creo que volvemos, más allá del que Brasil y Argentina tienen mercados y situaciones diferentes, también tiene climas diferentes y formas agroecológicas de trabajo, incluso aquellas la que tienen que ver con la idiosincrasia del productor. Entonces, no son directamente extrapolables, más allá que como una condición de emergencia se pueda tomar la experiencia brasilera, que es lo que se está haciendo ahora con el tema de la chicharrita. Pero acá creo que tenemos que hacer más pruebas. O sea, yo lo converso mucho con los ensayistas, con las empresas básicamente, pero también con muchos ensayistas y están de acuerdo que lo que necesitamos es más N. O sea, necesitamos más datos. O sea, con 3, 4, 5 ensayos no hacemos nada, porque para que haya una tendencia necesitamos mayor información. Y creo que hay que seguir trabajando en esa línea, ¿no? Porque me parece que todavía no hay mucho de eso y que hace falta más desarrollo en lo que sería control foliar, digamos, ¿no? Control en planta. Y eso tiene un poco que ver también, me imagino yo, porque la química es un poco más estable que la biológica, ¿no? Así Claramente, o sea, a ver, primero, el microorganismo no tiene un modo de acción.
Esto cuando hablaba Agustín del tema de los metabolitos, ¿no? De la desactivación del microorganismo y lo que va a la planta es el metabolito. El metabolito sí puede ser un péptido, tiene por ahí una especificidad. Pero cuando tenemos microorganismos vivos, el microorganismo vivo no nos hace caso. O sea, te pongo como fungicida y actúame como fungicida. No, es fungicida, es estimulador, puede también tener fijación de nitrógeno, solubilidad, puede hacer un montón de cosas. Se puede autopercibir de cualquier forma. De cualquier manera y como tenga ganas y como el ambiente lo obligue también. Pero lo que sí es que en las experiencias que estamos teniendo a campo, sí es necesario que haya mucho más entendimiento de que el microorganismo tiene diferentes formas de competencia, de control. Puede ser controlador de un hongo, pero también puede competirle a ese hongo. O sea, tiene diferentes maneras, no tiene un modo de acción solo. Entonces, eso es biología. Entonces, ahí lo que nos tenemos que meter para el manejo de esos productos a nivel foliar es entender la biología. En el caso, hablando del paralelismo Brasil-Argentina, y coincido con Norberto, cuestiones agroecológicas distintas, idiosincrasias, niveles de entrada a los lotes totalmente distintos, que hace que el productor le sea mucho más fácil un reemplazo de esas 4 aplicaciones que decía Agustín por una de biológicos. Por lo tanto, la velocidad de entrada, y ni hablar de la magnitud del mercado, pensemos que Brasil, el 50% de los productores tiene o ocupa algún producto de biocontrol. El 50% de los productores ocupa algún producto de bioestimulación. Mucho más que Europa, mucho más que Estados Unidos, mucho más que Asia, ¿no? Nos estamos comparando con el líder en ocupación, en uso. El tema es entender por qué. Nosotros, si uno ve el mercado de Argentina, la cabeza pasa en las compañías y el productor por el tema de malezas, ¿no? Donde ahí es donde más difícil se nos está haciendo a las compañías encontrar una solución ahí, ¿no? Por eso también a la hora del nivel de inversión, una empresa como cualquier empresa dice, bueno, ¿dónde está el mercado más grande para que me rinda esa inversión, dar los N que necesita regulatorio para poder ofrecer un nuevo producto en el mercado, ¿no? Entonces, esto es para poner en contexto cómo es un mercado, cómo es el otro, y del punto de vista de las empresas, cuál es nuestra dinámica de inversión para poder ofrecer un producto nuevo. De igual modo, muchas de las empresas estamos trabajando para desarrollar productos que no van a ser de los de mayor retorno a la inversión, pero sí dar una señal, una herramienta al productor y a la sociedad que nos está reclamando, che, necesitamos alguna alternativa biológica en la paleta de productos que ustedes ofrecen, ya sea de biocontrol, bioestimulación o biofertilización. Ahí sumo, estuve la semana pasada, estaba allá en Brasil, y Brasil, tenés que ver de cuál Brasil, porque Mato Grosso do Sul no es lo mismo que Río Alegre, no es lo mismo que Minas Gerais. Entonces, por eso te digo, tenés que ver de qué Brasil te estás refiriendo, y bueno, en cuanto a lo que se hablaba de las diferentes condiciones agroclimáticas, es una variable clara. Yo creo también que Brasil tiene una cuestión cultural muy importante en los productores. Digamos, la agricultura brasilera arranca en el sur, el cerrado no existía, se mueve hacia el cerrado, en ese movimiento al cerrado tiene un Embrapa, que es el organismo, lo más parecido que tenemos es el INTA acá, que estuvo muy fuerte basado en biológicos. O sea, lo que era desarrollo de tecnologías, se trabajó mucho en lo que era alternativas biológicas, y en esa incursión, en esas primeras aproximaciones, se le dio a los productores muchas herramientas biológicas. Eso hizo una opción, si se quiere, cultural, que vos tenés en productores desde más chicos hasta más grandes. Y cuando estás viendo en los más grandes, que eso es lo impresionante, estábamos hace cosa de 2 o 3 meses acá hablando con SLC. SLC es una empresa pública que produce 600.000 hectáreas en Brasil como empresa. Ellos están creciendo en biológicos por una decisión netamente económica. Ellos lo que están viendo es que cuando el biológico se lo incorpora, y lo hablábamos también en los debates previos, como sistema, no solo en un cultivo, sino como sistema, ¿qué es lo que pasa con, digamos, Brasil?
Brasil tenés tantos ciclos de un insecto. Nosotros hablamos, nos sorprende los ciclos de chicharrita acá en Argentina. Bueno, en Brasil ponele todo 5 o 6 veces más. Entonces, en esos ciclos lo que nosotros estamos viendo es que si yo pongo un químico, la presión de selección es tan grande que las resistencias se rompen enseguida. Con un biológico nosotros podemos combatir esto y eso lo saben. Y eso en el tiempo, empresas que son grandes en producción, ya empiezan a adoptar el biológico como una decisión netamente económica porque ven el beneficio no en este año, sino en la multiplicidad de los años. Y acá en Argentina tenemos una experiencia de algo que no da resultado inmediato, pero sí a 3 o 4 años, que es la adopción de la siembra directa. O sea, vamos viendo un sistema donde cuando adoptamos una lógica de sistema, vemos que lo mejoramos no en una cultura, no en una aplicación, sino en el sistema en el todo. Una cosa para agregar, justo que hablabas de la presión de selección, también tenemos que pensar el biológico como un escudo, como una protección del químico. Porque estamos viendo que hay químicos que están en fungicidas, que están fallando por esa presión de selección. El biológico, tener otros modos de acción, a veces multisitio, etcétera, etcétera, lo que nos va a hacer también es beneficiarnos en que nuestras herramientas químicas duren más. La tasa de desarrollo de nuevas moléculas químicas es muy baja, por lo tanto no podemos, entre comillas, darnos el lujo de echar a perder una herramienta química por una presión de selección, por uso continuo de eso. Un producto biológico puede ayudar a prolongar esa vida útil de ese químico en el tiempo, ¿no? Sí, incluso lo que tenemos ejemplos, particularmente en maíz, de eventos de biotecnología que de a poco van perdiendo efectividad, Total. van perdiendo protección y por ahí la complementación, como decís muy bien, no solamente con el químico, sino con el evento de biotecnología puede ser un parámetro importantísimo a la hora de pensar en cómo atacar esa problemática en particular. Por el tema de transparencia y trazabilidad, necesidades del consumidor, ¿estamos viendo alguna tendencia que nos lleve un poco más hacia la adopción de biológicos? Digamos, una cosa es que uno lo haga de una manera voluntaria, otra cosa es que de a poco uno lo vaya viendo en si no pierdo determinados mercados. Entonces empiezo a preferir hacer un análisis de sustentabilidad en el cual voy poniendo claramente qué tipo de producto utilizo. ¿Está eso hoy en el mercado? A ver, en cuanto a productos todavía no. O sea, sí con los químicos, parcialmente con los químicos se está haciendo una trazabilidad, o sea, saber qué se está utilizando, pero con el tema de los biológicos no. El mercado está muy enrarecido, o sea, esto por ahí lo pueden hablar mejor los chicos, pero o sea, yo con los años de experiencia que ya ventilaste, o ya ventilé. Son parecidos a los míos, no te hagas problema. Está complicado porque el inconveniente que nosotros tenemos hay un tema que es el tiempo, que en una época de mucha inmediatez, todo lo necesitamos para mañana o para ayer y a veces no logramos eso. Entonces se pierde un poco la seguridad de dónde viene este producto, quién lo fabrica. Sí hay sistemas que por ahí lo necesitan, que son maní, cítricos, que por ahí necesitan una trazabilidad y tienen que cumplir con determinados requerimientos. En la cadena maíz eso no ocurre, sí a nivel de residuos, obviamente, porque tenemos como varios destinos que van directo a la alimentación, pero yo creo que me parece que primero lo primero, o sea, para que tengas una idea, con agroquímicos venimos trabajando hace miles de años, no sé cuánto, pero la trazabilidad todavía no es completa y fue hace 6, 7, 10 años. O sea, va a venir. Bien, nos vamos comiendo el tiempo. Un poco la idea ahora es compartir con el público un panel o una encuesta de CASAFE en donde nos marca un poco cuál es la encuesta. Si pueden poner la presentación, por favor.
Básicamente, Daniel, si querés ir presentando. Nosotros siempre tenemos por ahí el preconcepto de que los biológicos son más utilizados en todo lo que tiene que ver con cultivos intensivos o cultivos especiales, ¿no? Puede ser la fruticultura, pueden ser este tipo de cosas. Mientras que estamos viendo que ya hay algo de tendencias de utilización en cultivos extensivos. ¿Qué nos podés contar un poco de lo que salió de esta nueva encuesta de la Cámara de Casafe? Perfecto. Mirá, esto es un trabajo, un estudio de mercado que venimos haciendo todos los años desde la Comisión de Biológicos, donde estamos viendo la evolución, el crecimiento. Participamos todas las compañías de la Cámara. En el 80% de las compañías que comercializan, producen productos biológicos están dentro de la Cámara. Y ahí vemos que el mercado argentino de productos biológicos, esto es año calendario 2023, de enero de 2023 a diciembre, fue de 117,2 millones de dólares. Eso representa, a dosis promedio, unas 19 millones de hectáreas, aplicadas, ¿no? Dentro de este valor, el crecimiento ha sido alrededor del 12%, son números todavía preliminares, esto lo acabamos de publicar ayer, teniendo en cuenta que esto comenzó con el año 23, que fue el año de la seca, donde ahí se levantó la pata de inversión en todo, ¿no? Así que la verdad que fue muy, muy bueno. En el próximo slide les quiero mostrar cómo se divide esta torta. Y fíjense, la mitad, un poquito más de la mitad es inoculantes. Cuando cualquiera de nosotros empezamos una charla de biológicos decimos, ustedes ya saben manejar biológicos, y el público se te queda mirando, ¿sí? Inoculantes, desde siempre manejamos biológicos, ¿no? Todavía sigue siendo una parte importante del mercado. El año pasado, el 22, fue del 64%. No es que cayó el uso, sino que empezaron a crecer otros rubros dentro de los productos biológicos. Uno de ellos es la bioestimulación. Fíjense que bioestimulantes se lleva casi el 30%, ya sea bioestimulantes pensando en cuestiones de estrés, como en cuestiones de justamente estimular o booster, como se le suele decir comúnmente, a cultivos para buscar más potencial, en los dos subrubros, digamos. Otro también que ha crecido mucho, si bien todavía tiene una participación pequeña, pero ha crecido mucho, es el de los biofertilizantes. Biofertilizantes no pensamos en guano, sino estamos pensando en productos que aporten nitrógeno, aporten algún otro nutriente, o faciliten la absorción de nutrientes, ¿no? Microorganismos que uno pone, por ejemplo, en la semilla y solubilizan fósforo. Entran de eso de rubro. ¿Por qué? Porque hay una atención muy importante a nivel de empresas, a empresas productoras, productores, técnicos, de mejorar la eficiencia de uso de los nutrientes. La charla que vimos anterior de lo que trataba la fertilización clásica, balanceada, el momento justo, la fuente, etcétera, etcétera. Eso más el uso de biológicos para mejorarlo. Y por último, en gris, son las feromonas que se utilizan más que nada para cultivos intensivos. Pensando en cultivos extensivos e intensivos, pensemos que ya el 54% va a extensivos. O sea que estamos hablando de que entre el 75 y 80% está yendo a extensivos, ¿no? Es un mercado, si bien más difícil para entrar para las compañías, hay que explicar más, el productor está menos sobre el cultivo que un productor de tomate, que un productor de vid, que está más en el detalle, pero el crecimiento y la adopción, como dice Agustín, ve algo que funciona y sobre todo que entra dentro de su rutina de aplicación, lo adopta y ve los resultados, ¿no? Obviamente con todo este trabajo de docencia que hablábamos hoy, ¿no? Pero bueno, este es el número y el crecimiento es sostenido en los años. Estamos en esos valores y esperamos este año todavía mucho más de ese 12% en el 2024. Bárbaro, Daniel, gracias. Bueno, nos están quedando escasos minutos, por ahí una reflexión final. Una chiquita. Pues. De lo que dijeron en la charla anterior, exactamente el tema de la nutrición, yo me quedé enganchado con la charla anterior
El suelo es un ser vivo. Tiene más biología ahí adentro que lo que ustedes se pueden imaginar. O sea, ya Luis igual, que es un genio para mí, decía en un gramo, en una cucharita de café de tierra, hay más de 10 millones, de 10.000 millones de microorganismos. O sea, es infinito. Bueno, lo que hay que cuidar es el suelo vivo. Y por eso el tema hoy ya... El criterio solamente de fertilización nos queda chico. O sea, habrá que ver cuál. Yo no soy de poner nombre. Después se pone solo, ¿viste? Pero fertilización nos queda chico. Ahí sumo, en relación a lo que decía Norberto antes, todavía no tenemos, hablábamos lo de transparencia y trazabilidad. Estamos más cerca de lo que creemos por una simple cuestión. Hoy en día, para llegar a Europa, vos tenés que decir si es libre de deforestación y cuál es tu huella de carbono. Eso solo se puede hacer a nivel de campo. Entonces, hasta el puerto, la trazabilidad la tenés, solo tenés que mantenerla para adelante. Que te empiecen a preguntar qué aplicaste y cuándo lo aplicaste, es una pregunta más en una plataforma. Así que yo creo que estamos cerca de que empiecen a indagarnos sobre qué estamos usando y que no estemos usando. Lo primero que va a hacer Europa es, si le prohíbo a mis agricultores, también tiene que estar prohibido para nosotros, donde nosotros traemos el grano. Porque las manifestaciones que vemos en la televisión son todas por decir, no podemos traer grano de afuera que se produce bajo condiciones que son más favorables para la producción de las que nosotros tenemos acá en Europa. Y en mi caso, como reflexión final, yo los invito a los productores, asesores que están acá, que nos vinieron a ver, que piensen el biológico no como, che, bueno, voy a aplicar algo biológico, ¿qué hay? Y no, que vean cuáles son sus problemas. Hay muchos, retenciones, etcétera, no. Problemas productivos y vean qué hay en el mercado que esté cerca de solucionarlo, ¿no? Que sea algo asertiva esa incorporación, porque si uno aplica algo porque, bueno, a ver qué hace y demás, y no hay un fin objetivo y la adopción no va a ser, no se va a dar, el resultado no va a ser bueno. Y desde las empresas tenemos una variedad de productos muy grande. Pregúntenos, vean los marbetes, consulten, vean a campo, pero yo los invito a verlos desde ese punto de vista, ¿no? ¿Qué problema tengo y qué problema me puede solucionar este producto biológico? Perfecto, es como un cambio de mentalidad, ¿no? Es como una nueva forma de ver el sistema productivo que yo tengo y cómo cuidar ese recurso tan bueno que tengo en la tierra. Pero bueno, muchas gracias. Estamos llegando al final del panel. Gracias, chicos. Yo aprendí muchísimo con ustedes y bueno, un placer haber compartido. Gracias a todos los asistentes. Muchas gracias. Gracias.